Nuevamente, y muchos casi sin darnos cuenta, llegamos al último mes del año y nos sumergimos de nuevo en esta temporada tan única como es la Navidad. Temporada en que la palabra más repetida en esta gran parte de la sociedad es regalo, incluso más que lastimosamente el nombre de Jesús. Muchas veces el enfoque de la celebración no es el festejado, y hay otras cosas para que la gente común, para muchos cristianos, son más importantes. E inclusive para algunas denominaciones cristianas, la celebración no se debería de dar. Esto es porque aducen que la fecha del nacimiento del niño no es este día, y esta celebración es pagana, algunos lo dicen, impuesta por otras denominaciones. Es una celebración quizás con ribetes comerciales y con mucha mundanalidad en ella. Puede que tenga razón en este punto de vista, sin embargo depende básicamente de lo que hay en nuestros corazones. La fecha real del nacimiento de Jesús no se sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que fue en abril, otros dicen que fue en septiembre, otros en diciembre. Lo cierto es que se escogió una fecha para celebrar la venida del Mesías. Ahora pensemos, ¿es importante la fecha? Si bien sería lindo saberla, no importa cuándo pasó, sino que lo que importa es qué pasó. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para cumplir su misión de redención. Hablamos del hecho que debe ser predominante cuando pensamos en la celebración de la Navidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó y habitó entre nosotros. Hermanos, la encarnación sigue siendo un acontecimiento y una verdad fundamental de la fe cristiana. Es la muestra de que Dios nos ama tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y hay tres verdades importantes que debemos considerar acerca del tema de la encarnación de Cristo para mantenernos en nuestra fe viva en tiempos difíciles. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el origen divino de Cristo. Juan declara que Cristo era uno con Dios y era Dios. Se hizo carne. Y no solo esto, también declara que habitó entre nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, yo voy a tener varios versículos hoy en esta mañana para dilucidar lo que estamos festejando. Si no me pueden acompañar, estén escuchando, por favor. Dice 1:14 de Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne. La misma declaración hace el apóstol Pablo. Él dice que Cristo, quien era en forma de Dios, tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. En esta parte que estamos narrando o diciendo, estamos hablando de la encarnación de Dios mismo. Filipenses 2, 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También Pablo le enseñó a Timoteo que Dios fue manifestado en carne. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Acá tenemos la narración total, desde el día del nacimiento hasta el día de la ascensión, cuando Él regresa a su Padre.
el apóstol Pablo le dice que Dios fue manifestado en carne. El escritor de Hebreos enseña que Jesús fue la total revelación de la gloria de Dios, la exacta imagen de la persona de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y finalmente, en más amplio detalle, presenta el hecho histórico de su encarnación. Los chicos ya leyeron esa parte de donde venía el niño, como lo vemos representado acá con los chicos, como lo vemos representado también en los cuadros. Así que, amados hermanos y amigos, no debe haber duda en nosotros de que Cristo es Dios mismo, encarnado, que vino a vivir entre nosotros. Ese debe ser el mensaje neurálgico. La segunda verdad que debemos considerar es que Cristo fue verdadero Dios y hombre. Lo leímos recién en Filipenses, ya vimos su origen divino. Pero también Pablo nos habla de su doble forma. Dios se despoja a sí mismo y se hace en forma de hombre. Siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6 que leímos recién, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuando hablamos de despojarse, no hablamos de perder su forma de Dios, sino de dejar la posición que tenía, el lugar que tenía en el cielo, su gloria, para hacerse como uno de nosotros. Y hay varias características bíblicas que muestran su humanidad. En Juan capítulo 4, versículo 6, nos dice que el Señor se cansó, 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Lo vemos en su humanidad cansándose. En el capítulo 19 de Juan, versículo 28, lo vemos en otra forma humana. 19:28 de Juan, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Lo vemos cansado, lo vemos que tenía sed. En Juan capítulo 11, versículo 35, el hecho de que él estaba frente a la tumba de Lázaro. ¿Qué hizo el Señor allí en ese momento? El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Así que lo vemos en una posición humana. Como decía el apóstol Pablo, no consideró que era Dios, sino que se despojó de lo que era la divinidad. También tuvo sed, tuvo cansado, lloró ante la tumba de Lázaro, tenía sentimientos. En el capítulo de Lucas 22:44 dice que estaba en agonía. 22:44 de Lucas. Los que estén duchos en correr por un lado y para el otro lo pueden hacer. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Lo vemos humano o no? Sí, lógicamente. Y en Mateo 4:1, que no lo voy a leer ahora, está la tentación de Jesús. Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu para hacerlo. ¿Podríamos mencionar otras evidencias de la humanidad que la Biblia nos enseña? En términos del plan divino, Jesús también se hizo humano, era parte del plan de Dios. Humanarse o hacerse en forma de hombre, ¿para qué? El plan era perfecto. Dios no podía venir a la tierra a hacer la redención, pero podía mandar a su Hijo Jesucristo. Y Cristo vino al mundo a revelar a Dios ante los hombres. Él mismo así lo enseñó. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado
a conocer. Jesucristo conocía al Padre, había venido del Padre, sabía del Padre y el Padre le envió y él estaba haciendo la voluntad del Padre. Así que, por medio de la encarnación que el Dios, a quien los hombres no podíamos comprender, se revela al entendimiento humano. Pero también Cristo vino a revelar al hombre. Cristo se presenta como el hombre ideal para Dios y como tal se presenta como un ejemplo para los que creemos en Él. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aunque no es ejemplo para el inconverso, pues el objetivo de Dios en Cristo no es reformar al hombre, sino salvarlo. Y la tercera verdad que tenemos que considerar es que Cristo habitó entre nosotros para cumplir el objetivo del Padre. En Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos la encarnación de Cristo, cuando pensamos en el hecho de que Dios mismo habitó entre nosotros, podemos también ver el objetivo de Dios con el mundo pecador. Dios quiere salvar al mundo. Dios nos ha salvado a muchos aquí y quiere salvar a todos los que estamos aquí. También quiere salvar a la humanidad entera. Podemos ver entonces tres objetivos de la encarnación de Dios en Jesucristo. La primera, para que ofreciera sacrificio único por nuestros pecados. Quiero leerles en Hebreos capítulo 1, ahí tenemos 10 versículos para leer, y si les gusta, acompáñenme. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuche bien, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Cuál es el mensaje entonces de la Navidad? Que Dios se humanizó, que Dios se encarnó, y con el propósito de salvarte, con el propósito de salvarme a mí. Aquí dice que el sacrificio de los animales no quitaba el pecado, pero sí, si nosotros recibimos esa salvación, si recibimos ese sacrificio en la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, ahora no necesitamos ningún sacrificio. Lo decía el autor, quítalo primero para poner esto último. Lo primero que era los sacrificios de los animales por el pecado. Lo último, ¿cuál era? El plan de Dios, que Cristo viniera a morir en nuestro lugar como sacrificio. En el 9:22 dice de Hebreo, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y escuche bien lo que dice la segunda parte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y está hablando del pecado.
Además, con el fin de resucitar, el primero tenía que morir físicamente, lo que requirió un cuerpo físico. En segundo lugar, Dios quiere salvar a ese mundo pecador. El hombre debe creer que Jesucristo murió por él, que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para morir por nosotros, salvarnos de la condenación eterna y en su lugar darnos vida eterna. Es la expresión de amor más grande que un ser humano puede experimentar y es el amor de Dios. Que se despoja de su Hijo, lo entrega para que el mundo pecador en él tenga salvación y vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo se hizo carne para destruir las obras del diablo. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 16:11 dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. El Señor Jesucristo vino por varios motivos y uno de ellos es este. También el apóstol Pablo afirma que con su muerte venció las potestades y principados exhibidas públicamente. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El escritor de Hebreos enseña que con su muerte destruyó el imperio de la muerte. En Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Juan enseña que la razón por la que apareció Cristo es para destruir las obras del diablo. Una conclusión para este mensaje. Si Cristo no hubiese venido, no tendríamos salvación. Si Cristo no hubiese venido, no habría razón de tener una iglesia. Si Cristo no hubiese venido, nosotros no éramos redimidos de pecado y estamos condenados. Pero la esperanza que tenemos en ese niño que vino aquel día es que vino para cumplir la voluntad de su Padre Celestial, para salvarnos a los pecadores. La humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida terrenal. Hay que comprender que Jesús no era solamente Dios, sino también hombre, pero asumió ese cuerpo para identificarse con nosotros, para cumplir con el plan que Dios el Padre lo tenía planeado para salvar al mundo. ¿Cuál es el mensaje exacto de la Navidad? Dios se encarnó, se hizo humano y habitó entre nosotros y murió por nuestros pecados y resucitó. En su muerte vino a dar perdón por los pecados y dar salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Imagina que mejor celebración de Navidad es el hecho de que Jesús nos ha salvado. Y qué mejor mensaje que el hecho de que aún quiere salvar al mundo. Meditemos en esta verdad, anunciemos al mundo, así podemos ser verdaderos cristianos en Navidad. Y si no eres cristiano, acepta estas verdades y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. No pases una Navidad más sin Cristo. Acéptalo en tu corazón, acéptalo en tu vida. Solamente tienes que decir que confiesas que Él es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para morir por nuestros pecados. Ese es el mensaje real de la Navidad. Hemos pasado todos estos días, muchos de nosotros, mirando películas de la Navidad que no tienen un contenido bíblico. No hablan nada en cuanto a lo que es el real mensaje de la Navidad. En nuestro país
está prácticamente olvidado el significado exacto de lo que es la Navidad. Hablan de Navidad como una reunión familiar, como de reunirnos para comer, para tomar, pero no se habla lo que realmente se tiene que hablar, y es este mensaje que acabamos de ver, con todos los chicos, con los mensajes, con los especiales, con todo lo que están haciendo. ¿Cuál es el mensaje exacto entonces? Que Dios se humanizó para salvarte, para salvarme a mí también. Y yo lo acepto de todo mi corazón, porque Él tomó mi lugar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por los chicos que están haciendo la representación, por los especiales, por el sacrificio de los ensayos, por todo lo que están haciendo con el único objetivo de transmitir el verdadero mensaje de la Navidad. Queremos pedirte que tú nos bendigas en esta mañana, y aquellos que no recibieron a Cristo como su Salvador personal, hoy de mañana puedan hacerlo. Puedan venir a los pastores, puedan venir a los siervos, a los amigos y decirles: yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana, yo quiero tener una Navidad diferente, porque Él vino por mí, vino a salvarme, y yo lo acepto en mi corazón. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.